Sección 1. El llamado de Abraham. En aquellas tierras distantes, donde el desierto no era simplemente un paisaje, sino una entidad viva y palpitante, un testigo severo y eterno de la fugacidad de la vida humana, los reflejos del sol reverberaban sobre las arenas doradas. Esta era la tierra de Canaán, que había acogido a Abraham, un hombre cuyo pasado yacía a miles de kilómetros en la opulenta Ur de los Caldeos, y cuyo futuro había sido prometido por Dios mismo. Abraham, el patriarca, cuyo corazón latía al ritmo de la fe, lleno de una esperanza incomprensible y de un miedo oculto, casi prohibido, sabía que cada paso que daba, cada estaca de tienda que clavaba, cada aliento de su ganado, estaba cargado no solo de una necesidad vital, sino de la voluntad irrevocable de Dios. Ya era anciano. Su piel, como pergamino, estaba marcada por la historia de largas migraciones, y sus sabios ojos veían no solo el horizonte visible, sino también los contornos invisibles de la futura nación destinada a brotar de su vejez. Su hijo, Isaac, era más que un heredero. Era la prueba viva, cálida y risueña de que Dios no era solo trueno y voz, sino también una misericordia ilimitada y maravillosa. Isaac nació después de décadas de espera estéril. Era la corona de la fe, la quinta esencia de la fidelidad de Dios. Cuando Abraham lo miraba, veía no solo a un hijo, sino también las estrellas que el Señor le había prometido, innumerables, como la arena del mar. Isaac era su corazón, su futuro, su sonrisa en medio de la severidad del desierto. Y por eso, lo que sucedió esa mañana no fue simplemente una prueba. Fue una ruptura de la materia, una fractura del tiempo, un apocalipsis comprimido en un solo instante. Una mañana, cuando el amanecer apenas comenzaba a pintar el cielo oriental en tonos rosados, nacarados y dorados, y el frío matutino aún se aferraba a la sombra de la gran tienda, el Señor habló a Abraham. No fue un trueno, ni una tormenta, ni una visión que ardiera ante sus ojos. Fue una voz que penetró todas las barreras, a través de la carne y el hueso mismo, a través de todos los sentidos, posándose directamente sobre la placa cristalina de su alma. En el silencio de su tienda, esta voz sonó como el grito más fuerte del universo, aunque los ciervos circundantes y Sara no escucharon nada más que el ruido habitual de la mañana. Abraham, Abraham, 2 veces, para captar la atención, 2 veces, para no dejar lugar a dudas. El patriarca, acostumbrado a los diálogos con lo divino, respondió: «Heme aquí», con firmeza, con una sumisión que se había convertido en su segunda naturaleza. Y luego resonaron las palabras que dividirían su mundo en un antes y un después. «Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré». Estas palabras fueron como hierro al rojo vivo vertido en su carne. El corazón de Abraham se contrajo, no solo por el dolor o el horror, se detuvo y luego comenzó a latir con una fuerza tan inhumana que parecía a punto de estallar de su pecho. Su mente, acostumbrada a decisiones complejas, no podía procesar esta ecuación. ¿Cómo? ¿Cómo puede la fuente de la vida, el testigo de mi fe, quien él mismo me concedió este hijo como prueba de sus promesas, exigir su destrucción? En ese momento, toda su teología, toda su lógica, toda su fe construida se derrumbó. Esto no era solo una prueba de obediencia, era una prueba de la comprensión esencial de Dios. Durante unos minutos largos e interminables, Abraham permaneció inmóvil, su mirada fija en el lugar donde Isaac acababa de estar sentado, jugando despreocupadamente con un juguete de madera tallada.
El espacio interior de su alma se transformó en un campo de batalla de titanes. Por un lado, la voz de la carne, el grito del amor paternal, el susurro de la traición, que clamaba por la imposibilidad, por el absurdo, por la ruina de todas las esperanzas. Y por el otro lado, la voz que era la fuente de su propia existencia, la fuente de todas las promesas. Sabía que escuchar a Dios era el único camino de la fe, pero este camino ahora conducía a través de lo desconocido, a través de una niebla sangrienta, a través de un abismo en cuyo fondo yacía su único hijo. ¿Por qué no negarse? ¿Por qué no gritar? Porque Abraham sabía, si se negaba a sacrificar al hijo que amaba, se negaría al Dios que amaba más. Se negaría a toda su historia, a todos sus viajes, a todas sus promesas. Este era el precio de la fe absoluta. Y, apretando los dientes hasta que su mandíbula tembló, Abraham tomó esta decisión inhumana. La tomó en completa y gélida soledad, sin decir una palabra a su esposa para no destrozar su fe, y sin decir una palabra a Isaac para no matar su esperanza, incluso antes de salir de casa. La decisión estaba tomada. Tembloroso, comenzó a recoger la leña. Sección 2. El viaje de fe. La mañana, que comenzó con una promesa de lealtad, se convirtió en un día que estaba destinado a ser el más largo en la vida de Abraham. Un día de prueba extendido a lo largo de 3 noches y días interminables. Tan pronto como los primeros rayos del sol tocaron la tierra y las sombras de las tiendas se acortaron abruptamente, el patriarca, sin darse tiempo para dudar o reflexionar, comenzó a actuar. Fue un movimiento mecánico, casi ritual. Tomó a Isaac, a 2 jóvenes siervos, para llevar el equipo extra y quizás para tener testigos o simpatizantes, no estaba seguro de cuál, y cargó al asno con leña, un machete y un recipiente para el fuego. La leña, objeto de su maníaca atención, fue cuidadosamente seleccionada, seca, gruesa, lista para un consumo completo e irreversible, y se puso en camino hacia el monte Moriah, un nombre que le era desconocido hasta esa mañana, pero ahora se grababa en su conciencia como el epicentro de su destino. El camino fue duro. El viento, implacable y caliente del desierto, arrojaba arena a su rostro, como si la naturaleza misma protestara contra su intención. Cada paso no era simplemente un esfuerzo físico, sino un golpe de martillo en el alma frágil de Abraham. Su corazón no latía al ritmo de su caminar, sino a la cuenta regresiva del tiempo, acercándolo implacablemente al acto más terrible. Y a su lado caminaba Isaac. Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de su vejez, cuyos ojos brillaban con inocencia infantil, ignorante de la prueba que le esperaba. El muchacho caminaba con facilidad, con vigor juvenil, tratando de vez en cuando de hablar con su padre sobre cosas familiares, la calidad de los pastos, la próxima cosecha de dátiles. Pero Abraham guardaba silencio. Su silencio no era simplemente la ausencia de palabras, era una pared espesa e impenetrable, erigida alrededor de su dolor para no destrozar el frágil mundo de su hijo. No podía hablar, porque temía que su voz se quebrara y que un grito desenfrenado de desesperación se escapara, delatando su trágica misión. 3 días, 3 noches de marcha silenciosa y lenta, en la que el pasado parecía inalcanzable y el futuro insoportablemente cercano. Abraham oraba en silencio. Cada paso era una oración silenciosa y agotadora. Dios, si tú me guías, dame la fuerza para cumplir tu voluntad. Si lo quitas, ¿cómo cumplirás entonces tu promesa? Si lo mato, ¿cómo me convertiré en el padre de una gran nación? ¿No tienes la intención de resucitarlo para que tu voluntad se cumpla en él?
¿No es este el acto extremo que precede a un milagro inaudito? Sus pensamientos entrelazaban el miedo y la esperanza en un nudo apretado y asfixiante. Se aferraba al único hilo lógico que podía seguir. Si Dios, la fuente de la vida, exige su sacrificio, solo puede significar una cosa: Dios es capaz de devolverle la vida. De lo contrario, la promesa sería anulada. Fue al tercer día, cuando el pico sombrío y majestuoso, marcado por el propio dedo de Dios, emergió del horizonte, que sucedió lo que Abraham había previsto. Isaac, como si despertara de un sueño largo y dulce en el que todavía se veía vivo, preguntó, interrumpiendo el denso silencio del desierto: «Padre mío». Se dirigió a él, y la palabra «padre» sonó para Abraham como un toque de difuntos. «Heme aquí, hijo mío», respondió Abraham, y su voz sonó seca, como la arena que acababa de tragar. «He aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». La pregunta era simple, lógica e inocente, pero rasgó el velo del silencio. Fue una flecha directa y penetrante al corazón. Toda la tensión de los 3 días alcanzó su apogeo. Abraham se detuvo. Se volvió hacia su hijo. Sus ojos contenían un abismo. Finalmente, las palabras que eran un intento de decir la verdad y al mismo tiempo proteger a su hijo del horror, brotaron de él. «Hijo mío, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto». La palabra proveerá, Yahvé Jireh, fue una profecía arrancada del mismo corazón de la fe. Era el último y desesperado refugio de la locura. Era una admisión de que no iba a matar, sino a devolver. Isaac, al escuchar esto, no preguntó más. Aceptó estas palabras como la verdad final, como el plan de Dios. Él, el niño, se convirtió en ese momento en el primer profeta que creyó en su propia sustitución. Y siguieron caminando, pero ahora Isaac llevaba no solo la leña, sino también la carga de la comprensión. Caminaron juntos, solos, conquistando los últimos metros hasta llegar a la base. Sección 3. Llegada a la montaña. Finalmente, después de 3 días que parecieron 3 siglos de tortura agotadora, llegaron al lugar. El monte Moria se alzaba ante ellos no solo como un macizo de piedra, sino como un trono majestuoso e implacable para la ejecución de la voluntad de Dios. Su cumbre era desnuda, austera y parecía más cercana al cielo que a la tierra. Era un lugar sin nada superfluo, solo espacio para el encuentro del hombre y Dios. Abraham levantó la mano para detener a sus siervos, que todavía caminaban detrás de ellos como sombras grises. Dijo: «Quedaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y luego regresaremos a vosotros». Las palabras «regresaremos a vosotros» no eran solo una instrucción, eran la vibración de su fe final e inquebrantable. No solo esperaba regresar con Isaac, sabía que Dios debía o resucitar a su hijo o proporcionar un sustituto. De lo contrario, su promesa sería nula. Abraham dejó deliberadamente a los testigos a una distancia suficiente para que su miedo o intervención no interrumpieran el acto sagrado e inhumano. Cortó las cuerdas y le entregó la leña a Isaac. El hijo, sin saberlo, cargaba no solo un fardo de madera, sino el símbolo de su propio destino, el instrumento de su propio sacrificio. Abraham tomó el machete y el fuego, los instrumentos y el medio de la destrucción. Comenzaron el ascenso. La subida fue difícil, las piedras se desprendían, pero este dolor físico no era nada comparado con el peso de su alma. En la cumbre reinaba un silencio gélido y épico. El viento susurraba, pero no llevaba ningún sonido del valle. Estaban allí, al borde del universo, separados de todo lo humano.
Abraham inspeccionó la cumbre y encontrando una losa de piedra natural, comenzó a construir el altar. Cada piedra que levantaba y colocaba se ponía con la meticulosidad de un arquitecto que construye no un lugar de ejecución, sino un puente entre la tierra y el cielo. Era una construcción en contra de la lógica, en contra del amor, pero en obediencia absoluta. Cuando el altar estuvo listo, simétrico, estable, preparado para recibir su carga, llegó el momento para el que habían viajado durante 3 días. Abraham dispuso la leña. Su olor, seco y penetrante, llenó el aire. Isaac estaba cerca. Vio la disposición de su padre, pero no vio el cordero. Su corazón inocente pero perspicaz comenzó a comprender. Quizás recordó las palabras de su padre: Dios proveerá. Abraham condujo a Isaac al altar. Él, el gran patriarca, no podía mirar a su hijo a los ojos, porque temía que la mirada penetrante y confiada rompiera su determinación. Isaac, el hijo que vio toda la magnitud de la fe de su padre, no se resistió. Sin una palabra, sin un solo gemido, permitió que su padre lo atara. Quizás en ese momento, Isaac entendió: si Dios quita, es solo para dar algo incomparablemente mayor. Confió no tanto en el destino como en la fe de su padre. Las manos de Abraham, llenas de temblor, ataron cuidadosamente las muñecas y los tobillos de su hijo, como si lo estuviera envolviendo para dormir, en lugar de preparándolo para un holocausto. Cada nudo era un nudo de lucha, cada movimiento un gemido interno. Luego levantó a su hijo y lo colocó sobre el altar, sobre la leña. Isaac yacía, con el rostro hacia el cielo, como dirigiéndose a Dios, una ofrenda viva y silenciosa. No era una escena de violencia, era la culminación del amor, yuxtapuesta con la obediencia. Abraham se puso de pie sobre él. Tomó el machete, el metal pesado, frío e implacable. Su mano, que había cortado pan miles de veces, abrazado a Sara y bendecido a sus siervos, ahora se levantaba para la tarea más terrible. Cerró los ojos para no ver el rostro de su hijo, y en su alma resonó el adiós final. Adiós, esperanza mía, que Dios mismo se encargue de su promesa. Sección 4. La voz de Dios. Cuando Abraham levantó el cuchillo, ese símbolo brillante, frío y despiadado, de una acción irreversible, el tiempo pareció detenerse. En el monte Moria, sobre ese altar solitario de piedra, se decidía no solo el destino de Isaac, sino el destino del mundo entero, toda la lógica del pacto. El universo se detuvo. Cada átomo, cada rayo de luz, cada nota del viento se quedaron quietos, esperando el acorde final. El brazo de Abraham, tenso como la cuerda de un arco, se suspendió en el aire. No temblaba por el esfuerzo físico, sino por la tensión interna, sobrehumana, mientras el amor paternal y la fe absoluta luchaban por la posesión de su voluntad. Su corazón fue invadido por una sensación de una presencia de Dios tan intensa e insoportable que parecía que la misma roca sobre la que se alzaba el altar palpitaba bajo el peso de su gloria. No era silencio, era la plenitud del silencio, donde todo lo ruidoso, humano e innecesario se retiraba, dejando espacio para la voz. Desde los cielos, no solo resonó una palabra, sonó la voz del ángel del Señor, que era un eco del Creador mismo, fuerte como un cuerno, pero al mismo tiempo suave como la primera lluvia sobre tierra seca. Penetró el espacio, rompiendo la fragilidad del momento. Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.
Estas palabras cayeron sobre la mano levantada de Abraham, como una barrera invisible, pero insuperable. Sus músculos se relajaron instantáneamente. El cuchillo, escurriéndose de sus dedos entumecidos, cayó sobre las piedras con un golpe sordo. El mundo, que acababa de ser hendido, comenzó a recomponerse. La frase «ya conozco» fue la parte más profunda y dramática de la revelación. Por supuesto, el Todopoderoso conocía la intención de Abraham, incluso antes de que saliera de su tienda. Pero «ya conozco» no fue dicho para Dios, sino para Abraham. Fue una proclamación pública de su fe ante el cielo y la tierra. Dios proclamó: la fe de Abraham había pasado la prueba de la pureza absoluta. Fue un reconocimiento de que no existía ningún apego, ninguna riqueza, ningún deseo que él pusiera por encima de la voluntad de Dios, incluso si el precio era su promesa más querida. Abraham levantó lentamente los ojos, cegado por las lágrimas que brotaron de la cubierta helada de su corazón. El monte Moriah, hace unos momentos el lugar de la muerte, se transformó en el lugar de la salvación, el teatro sagrado de la intervención divina. Su mirada captó un movimiento. En una zarza cercana, un carnero estaba enredado por los cuernos. No era una bestia accidental. Estaba allí, a un paso del altar, exactamente cuando se le necesitaba. Era el cordero que Dios proveyó, tal como el propio Abraham había profetizado 3 días antes. Esta fue la respuesta de Dios a la oración pronunciada en el silencio del desierto. Hijo mío, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto. Este carnero se convirtió en el símbolo de la fe y la obediencia absolutas, la garantía del pacto. Sus cuernos, enredados en las zarzas, simbolizaron la sustitución, la idea de un sacrificio redentor. Dios proveyó un reemplazo, un símbolo de fe y obediencia que confirmó que su voluntad no reside en la destrucción, sino en la redención. La prueba había terminado. La vida de Isaac, su futuro, el destino de una nación entera fueron devueltos. Sección 5. El sacrificio completado. El momento que siguió a la caída del cuchillo se llenó de un alivio abrumador y omnímodo que inundó a Abraham, como agua que brota de un dique. Su corazón, recién destrozado, comenzó a sanar, pulsando en un nuevo ritmo, el ritmo de la alegre gratitud. Corrió hacia Isaac. Sus manos, que hace unos momentos se preparaban para un golpe fatal, ahora, temblando por la conmoción emocional, desataban cuidadosamente los nudos. Al desatar las cuerdas, no solo liberaba a su hijo de las ataduras, lo liberaba para la vida, para el futuro, para la promesa. Isaac se levantó. Estaba vivo. Miró a su padre con absoluta, inquebrantable confianza, sus ojos llenos de la comprensión de que había sido elegido y que su vida había sido salvada no por voluntad humana, sino por un milagro divino. Padre e hijo se abrazaron. Este abrazo no fue solo un reencuentro después de una larga separación. Fue la fusión de 2 almas que habían pasado por una prueba común e inhumana a través de la muerte y la resurrección. Lloraron, pero eran lágrimas amargas por el horror recién soportado y dulces por la alegría inexpresable y maravillosa de la salvación. Abraham, recuperando la compostura, condujo a su hijo hacia el carnero, cuyos cuernos estaban firmemente atrapados en la maleza. El carnero no ofreció resistencia, como si conociera su misión redentora. Fue la sustitución ideal, vida por vida, dada no por justicia, sino por fidelidad. Abraham tomó el carnero y, realizando los ritos apropiados, lo ofreció como sacrificio en el altar en lugar de su hijo. El fuego que debía consumir a Isaac ahora consumía el cuerpo del carnero.
elevando el humo del holocausto a los cielos como el aroma de la obediencia absoluta. Cuando el fuego disminuyó, la voz del ángel del Señor resonó de nuevo, esta vez no como una detención, sino como una proclamación del pacto, un juramento solemne que no podía cambiarse. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. El cielo se hizo eco de las bendiciones del Señor. Esto no fue simplemente una recompensa, fue la confirmación de una herencia universal. Abraham había demostrado ser digno de que a través de su familia, la misericordia de Dios se extendiera a toda la humanidad. Su obediencia se convirtió en el catalizador para el desarrollo del plan de Dios. Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, el Señor verá, o el Señor proveerá, grabando el recuerdo del milagro en la piedra. Este nombre se convirtió en un símbolo. En el monte Moriah, en el momento de extrema necesidad, Dios proveyó la solución perfecta. Esta prueba, que comenzó como un acto de destrucción, se convirtió en la prueba de la gran fe de Abraham, su devoción incondicional y, lo más importante, la profunda misericordia de Dios. Sección 6. El legado de fe. Abraham e Isaac descendieron del monte Moriah. Sus pasos, que hace 3 días estaban cargados de horror e incertidumbre, ahora eran ligeros, como si caminaran sobre el aire. No solo regresaban a casa, regresaban con una nueva realidad, con una nueva comprensión de Dios. Grabado en el rostro de Isaac, que acababa de experimentar su propia muerte y resurrección simbólicas, no había una inocencia infantil despreocupada, sino el sello de una sabiduría eterna y sacrificial. Al pie de la montaña, donde los siervos los esperaban, no hubo necesidad de palabras. Los siervos vieron a 2 hombres, el viejo patriarca y el joven heredero, que habían desaparecido para el mundo y ahora regresaban, pero regresaron transformados. Habían sido probados por el fuego, y esta experiencia los distinguía. Al pisar tierra firme, Abraham abrazó a Isaac con fuerza, y en este abrazo, vertió todo lo que no pudo decir durante los 3 días de silencio. Estás vivo. Somos libres. Dios es fiel a su palabra. Regresaron a casa, al campamento. Sus corazones estaban llenos de gratitud, pero ya no una devoción ciega, sino un pacto profundo y personal, tallado por el dolor y la maravilla. Aunque la Escritura no describe la reacción de Sara, solo se puede imaginar la escena muda y absorbente, cuando la madre, cuyo hijo ignoraba el peligro, de repente se dio cuenta de que había estado a un pelo de perder a su único heredero. Su reacción, su dolor y su alegría posterior se convirtieron en una parte invisible pero poderosa de esta historia. Este día, el día de la Akedah, la atadura, dejó una marca indeleble, no solo en sus almas, sino también en el destino de la nación entera que descendería de Abraham. La prueba de fe se convirtió en la piedra angular, un símbolo de obediencia, devoción y la bendición de Dios para innumerables generaciones. Los descendientes de Israel, los cristianos y los musulmanes, todos honran a Abraham como el padre de la fe, el hombre que superó la prueba más severa. El legado de este acto es multifacético y eterno. Símbolo de obediencia. Abraham demostró que la verdadera fe requiere no solo creer en Dios, sino confiar en Dios lo suficiente como para someterse a su voluntad, incluso cuando contradice la lógica humana. Teología de la sustitución.
La historia del carnero atrapado en las zarzas creó el prototipo de un sacrificio redentor, sentando las bases para una comprensión más profunda del plan de salvación de Dios, donde Dios siempre proporciona un sustituto para salvar a la persona elegida de una perdición inevitable. Lugar del templo. Según la tradición posterior, fue en el monte Moriah, donde el rey David designó más tarde el lugar para el templo de Jerusalén, y posteriormente el templo de Salomón fue construido allí. Así, el lugar de la mayor prueba de fe se transformó en un santuario para todo el mundo. Por lo tanto, la prueba de Abraham se convirtió no solo en un hecho histórico, sino en un mensaje eterno. Este mensaje testifica que las bendiciones más vitales surgen solo cuando una persona está dispuesta a entregar a Dios lo que más valora. Cuando el yo humano se disuelve en la voluntad de Dios, el resultado no es la destrucción, sino un renacimiento genuino e ilimitado. Moriah no es solo una montaña, es un espacio metafórico donde todo aquel que busca una fe profunda debe dejar atrás su lógica, sus dudas y sus afectos más preciados para recibir a cambio una bendición nueva e incomparablemente mayor.